Hola, muy buenas tardes de nuevo, sábado, estudio bíblico. Continuamos con la narración que llevamos ya un par de días presentes en nuestra reflexión. Prácticamente es la narración que lo que le sucede a Pablo cuando va a Jerusalén es algo que está reflejando lo que es la extensión y la propagación del Evangelio. Recordamos que Pablo es denunciado cuando está en el templo, que es rescatado de los judíos por un centurión que lo confunde con un celote que se había rebelado en el desierto, es conducido a la prisión, pero antes Pablo habla a la gente, al pueblo. Vemos en el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 30, que dice: el comandante de los romanos se propuso saber con certeza cuáles eran los cargos que se presentaban contra Pablo por parte de los judíos. Aquí tenemos, como siempre, nuestra querida y amada visitante, nuestra amada Siena, que es como si dijéramos una fiel seguidora de estas reflexiones, porque cada vez, una anécdota, un paréntesis, cada vez que Monse y yo preparamos todo lo que hay que preparar para grabar, siempre tiene que haber este visitante, nuestra gata Siena, mientras que el otro gato, Simba, está descansando. Pero a veces o son los dos o es uno, y no es la primera vez que hemos tenido que repetir la grabación porque nos han interrumpido. Pero bueno, sigamos. Estábamos diciendo que el comandante, continuando la lectura, se propuso saber con certeza cuáles eran los cargos que presentaban los judíos contra Pablo. Así que al día siguiente mandó que lo desatasen y dio orden de convocar a los jefes de los sacerdotes y al Consejo Supremo, ante los que hizo comparecer a Pablo. Pablo, repito, había sido tomado prisionero ante el alboroto que se había formado por parte de los judíos en el templo. Cuando es conducido, resulta que confiesa que es ciudadano romano. Claro, esto creaba un problema para nuestro amigo el comandante, el centurión, porque claro, si azotaba a un ciudadano romano tenía que dar explicaciones. Cuando es llevado a prisión, lo he dicho antes, Pablo alega su ciudadanía romana y entonces se le permite hablar a la gente. ¿Os acordáis la escena de que se extrañan de que hablase en el dialecto arameo o en hebreo de la época? Pero ya vemos que en el capítulo 23 el amigo centurión desea saber más del por qué el alboroto producido. Y claro, como él se entera, ve que es asunto de cosas de los judíos, piensa, bueno, pues convocamos al Sanedrín, al Consejo, al Concilio, para que ellos juzguen y vean qué es realmente, y así yo enterarme qué es lo que realmente pasa.
Entonces se produce, vemos en el capítulo 23, versículo 1, el discurso de Pablo ante ese consejo. Dice que con la mirada fija en los miembros del consejo, dijo Pablo, y ahí inicia su discurso. Hermanos, hasta el presente me he comportado siempre ante Dios con conciencia enteramente limpia. En Pablo no había doblez en este sentido, y él hacía y vivía lo que creía. Equivocado o no, pero lo hacía. Para él, cuando actuaba, lo hacía sinceramente, creía que lo hacía correctamente. Dice que a esto Ananías, cuando él dice que actuaba en conciencia, el Ananías, que este Ananías fue sumo sacerdote hacia los años 50, entre el 47 y 59, y que después perdió el favor de Roma y fue depuesto algún tiempo. Pues aquí está presente. Dice que lo golpearan a Pablo en la boca. Y Pablo, genio y figura, con un carácter que tenía las cosas claras y cuando él se proponía algo lo hacía, le dice, Dios es quien te golpeará. El griego dice pared blanqueada. Aquí en esta traducción me parece extraordinaria. Grandísimo hipócrita. Estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley. Y resulta que tú me pides que me golpeen faltando o saltándose esa ley. Claro, eso es insultante. ¿Cómo te vas a atrever a decirle a alguien importante lo que tiene que hacer y menos condenarlo? Entonces, ¿te atreves, le dices, a insultar, le dicen, al sumo sacerdote de Dios? Los que estaban allá presentes dicen, ¿qué le estás diciendo? Pablo se da cuenta que de alguna manera se ha equivocado y dice, hermanos, ignoraba que fuera el sumo sacerdote. Efectivamente, la Escritura ordena, no maldecirás al jefe de tu pueblo. Yo me extraña mucho, sinceramente os lo digo, que Pablo no supiera que Ananías era el sumo sacerdote. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en ese suspense, ¿no? Y aquí viene algo a mí me llama mucho la atención y que en el fondo me hace que pensar. Me hace que pensar porque una cosa es ser bueno y otra cosa es el buenismo. Tenemos derecho a utilizar los medios, como dije hace poco, los medios que el Señor nos da para defendernos. Y como Pablo no es tonto y con mucha astucia se da cuenta que en los presentes en aquella reunión hay fariseos y saduceos. Aprovecha aquella situación para crear una disputa. Es decir, divide y vencerás. Claro, Pablo es fariseo. Y así mediante
una astuta maniobra, no solo sortea el interrogatorio, sino que es capaz de enfrentar a esos dos grupos, fariseos por un lado y saduceos por otro. ¿Por qué? Pues porque recordad que Pablo nos confiesa que es fariseo, que como había dicho poco antes, había sido instruido, educado en Jerusalén, no en Tiro, donde nació, Tarso, me he equivocado, no en Tarso, donde nació, y entonces a los pies de Gamaliel, y él era fariseo, por lo tanto conocía perfectamente no solo los fariseos, sino el otro grupo importante que eran los saduceos. Pensar que el fariseo era un grupo más popular, más corriente, mientras que los saduceos pertenecían al templo. Con lo cual quiere decir que había una tensión entre ambos grupos importante. El problema estaba de que los fariseos creían que había espíritu, que había alma y que había resurrección. Sin embargo, los saduceos no lo creían que era así. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, hay una situación, capítulo 20, 27, hay una situación que está firmado por el evangelista, dice, después de que Jesús soluciona o se enfrenta en una cuestión del tributo al emperador, dice, después de esto se acercaron a Jesús algunos saduceos que, como niegan que haya resurrección, le hicieron esta pregunta. Claro, ya le hemos hablado más de una vez, Jesús se alinea dentro del mundo fariseo. Dice en este texto de Lucas, le pregunta aquello de que si un hijo, o sea, un hermano tiene el hermano mayor, tiene una mujer, muera y así, y van muriendo los hermanos. Y la pregunta es muy capciosa. En la resurrección, dime, ¿qué va a pasar? ¿De quién será mujer? Porque todos la tuvieron. Y Jesús responde, el matrimonio es algo que pertenece a este mundo, pero los que merezcan resucitar y entrar en el reino venidero ya no tienen nada que ver con el matrimonio, como tampoco tiene nada que ver con la muerte, porque son como ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. Yo esto lo he citado para que veáis que era un tema candente en aquella época y que Pablo, sabiéndolo, hace algo que crea una división en el Sanedrín en aquella época. Ya veremos más adelante cómo esto origina precisamente que Pablo quede libre relativamente, porque resulta que al haber apelado al César como ciudadano romano, ¿qué sucede? Que él mismo se ata las manos y ahora tiene que ser juzgado en Roma. ¿Pero juzgado de qué? Era lo que seguramente el centurión
cuando envía a Pablo a Roma, lo envía con una misiva, con un informe, y es lo que tiene que anotar. Y aquí se encuentra el pobre centurión. ¿Qué cuestiones? La cuestión es sobre algo de la religión judaica. Después de esa confrontación, dice, la confrontación toma grandes proporciones hasta que algunos maestros de la ley, miembros del partido fariseo, claro, Pablo se los había ganado, afirmaron rotundamente, no hallamos culpa en este hombre, puede que un espíritu o un ángel le haya hablado. Como el conflicto se agravaba, el comandante empezó a temer que descuartizaran a Pablo y ordenó a los soldados que bajaran a sacarlo de en medio del Sanedrín y que se lo llevaran a la fortaleza. Durante la noche siguiente, en el versículo 11, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten buen ánimo, has sido mi testigo en Jerusalén y habrás de serlo también en Roma. Fijaos cómo se está produciendo una expansión del Evangelio. Y vamos hoy a acabar aquí. Vamos a terminar dejándolo para la semana que viene, si el Señor lo permite, porque sucede también algo a partir del versículo 12, sucede algo también que complica la vida a Pablo. Lo dejamos aquí. Meditar, pensar, madurar, qué es lo que podemos sacar de esta enseñanza y sobre todo pediros, compartir, suscribiros, poned me gusta, no dejéis que esto quede solo en nuestro pequeño círculo.